Bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud. El día de hoy le corresponde al Seminario Permanente de Docencia en Salud con el tema Resolución de conflictos en los ambientes de aprendizaje. Nos acompaña el doctor Héctor Cerezo Puerta, quien a continuación leeré su semblanza. Es doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Maestro en Educación con especialidad en Desarrollo Cognitivo por el Tecnológico de Monterrey. Licenciado en Psicología Educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es psicólogo educativo con perfil híbrido. Es directivo, gestor, académico e investigador con 25 años de experiencia en educación, particularmente de nivel superior a nacional e internacional en modalidades escolarizadas, mixtas y online. Es especialista en dirección educativa, ambientes de aprendizaje, aseguramiento de la calidad universitaria, arquitectura instruccional, diseño curricular y gestión de acreditaciones nacionales e internacionales. Ha liderado equipos multidisciplinarios y proyectos estratégicos para instituciones como Tecnológico de Monterrey, Instituto de Estudios Universitarios, y UNIR México, logrando avances sustantivos en sus modelos educativos, obtención de REBOEs y de OTAS, opiniones técnico-académicas favorables de planes de estudio del área de la salud ante las CIFRUS, acreditaciones institucionales, FIMPES, CEAS, FCO, CIES y QSTARS, y optimización de indicadores de desempeño institucional, diseño de microcredenciales, innovación didáctica y transformación digital. Su experiencia laboral abarca escenarios educativos, organizacionales y clínicos en diversos estados del país: la Ciudad de México, Puebla, Chihuahua y a nivel internacional en Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y El Salvador. En la actualidad ejerce como gerente de acreditaciones del Instituto de Estudios Universitarios en la ciudad de Puebla y como gerente de calidad educativa en la Universidad Internacional de La Rioja en Ciudad de México. Tiene una trayectoria consolidada en la escritura académica y análisis psicosocial. Recientemente transitó a la escritura creativa, publicando cuentos de ciencia ficción, relatos eróticos y narraciones de amor disidentes en diversas antologías que han sido publicadas por las editoriales Factor Literario, Mítico, Paquera y Letras Negras. En breve publicarán su primera novela. Les hago un breve recordatorio. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Y si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar la mano. También leeremos los comentarios de las personas que siguen la transmisión en vivo en los perfiles de Facebook y YouTube de CIESABI. No existe una lista de asistencia de esta sesión. Al final, podrán realizar su evaluación para obtener su constancia de participación. ¿Puede iniciar, por favor, doctor Héctor? Un gusto, Berenice. Lo primero que quiero, por favor, asegurar es que me escuchan y me ven bien, por favor. Estoy compartiendo la presentación que vamos a usar a lo largo de la charla. Y en primer lugar, pues buenos días a todas, a todos. Agradezco la invitación para charlar con ustedes y compartir algunas ideas sobre la naturaleza del conflicto en ambientes de aprendizaje, sean estos hospitales, unidades médicas, centros comunitarios, consultorios y en general cualquier espacio complejo, clínico, donde confluyen decisiones, emociones, jerarquías, prioridades, diversidad de personalidades y estilos de trabajo. Y quizá lo primero que quiero aclararles y compartirles es que el conflicto no es un error, ese es un enfoque bastante nocivo. Es una consecuencia natural de la interacción humana bajo contextos de presión. Y el reto no es evitarlo, sino aprender a intervenir con claridad, con seguridad, con empatía. Y precisamente ese va a ser el eje temático de toda la charla. Si están de acuerdo, entiendo que al final al cierre de la sesión, podremos abrir un espacio breve para preguntas, con todo gusto, eh, porque esa es la idea, ¿no? La idea también es escucharlos. Y por supuesto, si les interesa, yo no tengo inconveniente, seguramente lo harán en compartirles la presentación y también un pequeño
abstract, en particular con el último tema, con los protocolos de intervención ante conflictos en escenarios de aprendizaje. También me pueden escribir o se lo comparto a Berenice para que se los haga llegar a la brevedad. Bueno, iniciamos entonces formalmente. El objetivo de esta charla, el propósito central es comprender, lo voy a parafrasear, por supuesto, las presentaciones y los slides no se hicieron para ser leídos, sino para ser parafraseados. La idea es comprender que cuando un conflicto se maneja adecuadamente durante la enseñanza clínica, se convierte en una oportunidad formativa para todos, para todas, que fortalece la calidad educativa, la calidad de enseñanza de ese espacio, la seguridad de todos, y en particular prioritariamente la del usuario, la del paciente, y también la salud mental de todo el equipo. Imaginemos un primer escenario que seguramente ustedes viven cotidianamente. Un médico tutor estresado, más un estudiante inseguro y quizá, lamentablemente, poco preparada, más un servicio saturado. Bueno, esos tres ingredientes son el terreno fértil para conflictos que van a derivar en verdaderos retos y desafíos para todos, para todas. Otro ejemplo, pues imagínense un residente que siente que su médico o médica supervisora lo corrige en público y él o ella lo vive como una humillación, mientras que la supervisora cree que corregir en un momento es lo más eficaz para evitar errores clínicos en el futuro. El estudiante o la estudiante lo percibe como una humillación. Ambos tienen la razón desde su marco mental y quizá el conflicto no tenga una mala intención, pero la meta en esos ambientes es precisamente que estos ingredientes, que esta ecuación no termine en daño, sino en crecimiento. Incluso en este sentido, déjenme adelantarles algo. Si ustedes buscan con cuidado literatura científica, evidencia científica actual, reciente, de 5 años a la fecha, a eso se le conoce como estado del arte. El estado del arte sobre los conflictos en ambientes de aprendizaje clínico muestra que pues estos eventos no son aislados, sino más bien son expresiones de cómo se configura el ambiente clínico de aprendizaje. Una red compleja de prácticas formales, informales, de relaciones jerárquicas, de servicio, culturales, de estilos de supervisión que impactan directamente la experiencia de los estudiantes y también, por supuesto, la calidad de atención. Y esta misma literatura en educación en salud coincide en que un eje crítico es la seguridad psicológica de todos, de todas. Sobre todo porque cuando los estudiantes en formación perciben que pueden preguntar, que pueden equivocarse, por supuesto, bajo estándares manejables, y expresar dudas sin ser ridiculizados, ridiculizadas, esto aumenta su satisfacción, aumenta su colaboración y sobre todo su disposición a aprender. Cuando esa seguridad se quiebra, se incrementa el silencio, las conductas de evitación y el conflicto latente. Por eso es que de repente observamos escenas que ustedes conocen muy bien, en donde pues se filtran a los medios o a las redes sociales problemas ya que no son entre tutores o supervisores y estudiantes, sino que ya se convierten en conflictos institucionales. Incluso desde la didáctica de ciencias de la salud, hay evidencia que subraya que enseñar en contextos clínicos implica gestionar simultáneamente lo asistencial, la incertidumbre clínica, la presión de los tiempos, la presión institucional y también la formación de identidades profesionales. La formación identitaria de los médicos es muy diferente a la que, por ejemplo, se gesta con otros profesionales de la salud mental, como los psicólogos, los trabajadores sociales, el personal de enfermería. Es decir, cada disciplina representa identidades complejas y requiere de marcos pedagógicos también diferentes, de comprender la complejidad de sistemas también, por supuesto, muy distintos, y sobre todo no pensar que enseñar en estos contextos es simplemente transmitir contenidos o destrezas técnicas. De hecho, aquí déjenme, en nuestro objetivo, compartirles algo importante, una reflexión importante para finalizar. Formación disciplinaria
no es sinónimo de formación pedagógica. No sé si me explique. Es decir, me quiero usar yo como ejemplo. Yo soy psicólogo educativo. Eso en automático no me capacita para enseñar psicología educativa. Tengo que someterme a un proceso de entrenamiento, de capacitación, de formación para enseñar mi disciplina. Por eso subrayo esta y reitero esta frase: formación disciplinaria no es sinónimo de formación pedagógica. Ustedes podrán ser médicos, médicos especialistas, subespecialistas, pero lamentablemente la propia literatura científica demuestra que eso no nos capacita en automático y de manera experta para enseñar las disciplinas o nuestras disciplinas. Necesitamos someternos a un proceso de mediación pedagógica, de entrenamiento, de capacitación explícita, para poder verdaderamente enseñar de manera eficaz, porque muchas veces los procesos de aprendizaje se consideran o se conciben, sin decirlo así, como si fuera una transfusión sanguínea, ¿no? Aquí está mi aprendizaje hacia ti, como si fuera un proceso de ósmosis, y no, para nada. Veremos a continuación que los procesos de aprendizaje son procesos cognitivos, pero también afectivos, emocionales. No son nada sencillos de gestionar ni de llevar a cabo. Pero ese es nuestro objetivo a grandes rasgos. Ahora, algo importante. Antes de iniciar, yo quiero preguntarles lo siguiente, y para eso igual podemos abrir los micrófonos si Berenice está de acuerdo, o pueden escribir sus comentarios en el propio chat de Teams. La pregunta que les quiero hacer requiere que ustedes utilicen solo palabras clave. No me tienen que explicar, sobre todo por cuestiones de tiempo, ampliamente cada una de estas cuestiones o interrogantes. Les quiero pedir que me compartan, quienes lo deseen, por supuesto voluntariamente. Yo sé que están seguramente, como yo, en sus espacios laborales, o que lo están haciendo y viendo este webinar, esta charla desde sus dispositivos, también lo entendemos, pero vamos a tratar de ser lo más ejecutivos posibles y de que nos compartan, insisto, voluntariamente, su nombre, y lo pongo entre comillas porque quizá si no quieren compartir su nombre, pueden compartir brevemente en una palabra clave su puesto o usar un seudónimo, no hay ningún problema. Su expectativa, sobre todo a partir ahora de que ya empezamos a explicar el contenido de esta charla, de que ya especificamos el propósito, y también en una palabra clave, bueno, ¿por qué están aquí? O sea, yo sé que muchos pueden decir por obligación, por X o Y circunstancia, pero más bien esta es una pregunta personal. Traten de contestarla desde sus escenarios, o sea, por aprender, por saber más, qué sé yo, ¿no? Pero tratemos de ser honestos, francos, y de utilizar también entonces palabras claves. Nombre, expectativa con una sola palabra, y también en una sola palabra clave, ¿por qué están aquí? Entonces, si les parece, podemos abrir los micrófonos, si estás de acuerdo, Berenice, o usar el chat de Teams para ir leyéndolos. Adelante, por favor. Los leemos o escuchamos, como ustedes deseen, sobre todo para saber si están ahí. Si alguien gusta participar, puede levantar la mano, por favor. Es como, así como ustedes toman los signos vitales, esta primera actividad es como tomar sus signos vitales. Pueden usar el chat si lo desean, no creo que les complique o lleve demasiado tiempo, por favor. Nos dice aquí inicialmente Virginia, para obtener herramientas, fui convocada y me interesó el tema. Gracias, Virginia, del Centro de Salud Urbano de Tlaxcala. Verónica, para mejorar la comunicación y resolver conflictos efectivamente, espero la expectativa se pueda cumplir con franqueza. Al final vamos a tener un eje exclusivo para ello. Maribel, para capacitación y para fortalecer mi desempeño docente. Ok. Espero en particular con estas participaciones quede claro lo que mencionábamos. Insisto, formación disciplinaria no
implica formación pedagógica. Marce, ignorar menos, capacitación constante, genial. Yo diría incluso para desaprender algunas cosas que tenemos ya ahí ancladas. Eh, Virginia, Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria, Tamaulipas, ok. Eh, para fortalecer mis áreas de oportunidad. Alejandra Arce, para aprender educación con sus residentes en pediatría, Hospital Regional de Jalapa. Misael, del Hospital de Tecax, perdón, Yucatán, saber cómo abordar conflictos que se presenten con el personal de formación en salud. Seguir aprendiendo sobre la práctica docente. Híjole, yo te puedo decir, hace años que ya no tengo tanto contacto con la función docente en particular, me decanté hacia la parte directiva desde hace más de una década. Eventualmente, por supuesto, tengo participaciones docentes de formación como esta, eh, y es un área maravillosa, es un área en la que jamás se deja de aprender, pero es además, me atrevería a decir, y eso tiene relación con lo siguiente que vamos a abordar, es un área donde emocionalmente debemos estar siempre en sintonía con nuestros estudiantes. Ya veremos a continuación con una actividad muy sencilla pero reveladora que cuando no gestiono adecuadamente mis emociones, más allá de esta idea popular que realmente a mí no me gusta, lo de inteligencia emocional, porque en esencia las emociones no son inteligentes, em, pero cuando no gestionamos adecuadamente estas emociones propias, nos van a complicar mucho en los ambientes de aprendizaje. Ivonne también nos comparte expectativa de obtener herramientas de solución de conflictos para aplicarlos en su ambiente laboral. ¿Por qué estoy aquí? Porque me importa, me gusta y tengo el deber de promover la formación docente. Esta última palabra me encantó, Ivonne, sobre todo porque lamentablemente en los currículos de todas las carreras del área de la salud, a veces los contenidos éticos se ven simplemente como un simple aderezo y no como un contenido transversal. En Noé, Hospital General del Valle Hermoso, Tamaulipas, me parece interesante el tema y me sirve para fortalecer mi capacitación. Genial. Bueno, ahora, estos comentarios, si me permiten, van a darnos la oportunidad de preguntarles, me voy a adelantar un poco, de preguntarles también lo siguiente, porque creo que se relaciona. Ya me compartieron, muy amables, todas, todos, su nombre, su por qué están aquí y su expectativa. Ahora yo les quiero preguntar igual, con una palabra clave. Esto me resulta esencial. Con una palabra clave, ¿cómo se sienten? Sobre todo, otra vez insisto, con una sola palabra. Y quiero usar esta diapositiva para explicar algo. Antes de abordar conflictos, necesitamos reconocer nuestro propio estado emocional. En salud solemos priorizar lo asistencial, y por supuesto es lo prioritario, pero sesgar lo humano. Quiero que me ayuden a ponerle un nombre a la emoción que tienen en este instante, en este preciso momento. Y sobre todo entender que no hay emociones positivas o negativas, entre comilladas. Hay emociones útiles o no según el contexto. También se ha vuelto muy popular en salud mental esta idea de que hay personas tóxicas. Eso no existe en la literatura psicopatológica o psicológica. Esto de tóxico, cuando dicen que alguien es tóxico, me imagino que es una especie de persona que porta cadmio o alguna sustancia de ese tipo. No, 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 esa idea de toxicidad no existe en salud mental. No importa qué tipo de emoción sientan en este instante, pónganle un nombre y compártanla, si gustan otra vez escribiendo en el chat o sus micrófonos, solo una palabra, invitándolos a identificar si se sienten acelerados, cansados, ansiosos, frustrados, alegres, estables, serenos, pues eso nos va a permitir entender cómo estas emociones influyen en nuestra manera de comunicar y de gestionar conflictos. Un ejemplo, un médico docente, tutor que inicia el turno ya saturado, saturada, tiene muchas más probabilidades de escalar un conflicto sin darse cuenta. Y precisamente porque no identificó las emociones antes de llegar a su espacio de trabajo. Entonces, igualmente, por favor, las voy leyendo. Un nombre a la emoción que detectan. Marcelina, angustiada, qué interesante. Virginia, y no digo que sea interesante de tu angustia, simplemente digo que qué bueno que la detectas.
Espero los protocolos que veremos al final te ayuden a ti y a tu personal. Virginia expectante, Nefi preocupado, Alegre, HRX, SUT tranquila, Gerardo Morales, alegre y positivo, genial, María de Lourdes emocionada. Ok, muy interesantes sus expresiones. En cuanto a la identificación de emociones, sobre todo por una razón, que estas participaciones me permitan usarlas de pretexto para lo siguiente. Espero ser claro, y si no, me lo hacen saber, por favor, interrúmpanme a través del chat si algo no quedó claro. El aprendizaje, antes de constituir un proceso cognitivo, es decir, de acumulación de conocimientos, permítanme esa expresión, de adquisición de competencias, entendida competencias como la combinación entre conocimientos, destrezas y actitudes. Actitudes con C, no aptitudes, que también se pueden agregar. Una actitud con C es el grado de disposición o el grado de aceptación o rechazo a algo o a alguien. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué opinión tienes sobre el aborto? Y alguien me puede decir, no, yo lo rechazo. Bueno, esa es tu actitud. No, yo creo que es conveniente bajo ciertas circunstancias. Esa es una actitud con C. En cambio, la aptitud con P se refiere a la capacidad, a la posibilidad de resolver problemas en entornos reales. Es una aclaración importante entre actitud y aptitud, con C y con P. Ahora, decía, el aprendizaje no es un fenómeno exclusivamente cognitivo de adquisición de competencias, es un fenómeno afectivo, es un proceso mediado por las emociones. Estas que ustedes me comparten, que se gesta a través de vínculos significativos. Esto no lo digo yo, ya lo decía desde hace más de 40 años un psicólogo humanista, Carl Rogers. Las emociones son la base, son los prerequisitos para poder aprender de forma consciente e intencional. En otras palabras, déjenme usar una expresión. De la emoción mal manejada, hay un paso a la lesión, es decir, a la somatización. La distancia es solo un paso. Si yo gestiono eh, incorrectamente mis emociones, seguramente voy a terminar somatizando esas emociones. Por eso es que en estos escenarios, no van a dejar mentir, todos los hemos sentido, es común las cefaleas, las migrañas, las gastritis, el síndrome de colon irritable, somatizaciones. Eso se llama, yo que les voy a enseñar, yo soy simplemente un psicólogo educativo, pero muchos años estuve en campos de salud. Incluso toda mi familia está dedicada al área de la salud, menos yo. Eso creo que nunca me lo perdonaron. Pero bueno, eso se llama órganos blancos. Eh, es decir, cuando gestionamos incorrectamente estas emociones y permitimos que nos desborden, pues se convierten francamente en síntomas o peor aún en patologías. Incluso aquí la recomendación no sería combatir el estrés, no, el estrés no se combate, el estrés se gestiona, se maneja, se regula. Sin estrés no podríamos hacer nada. Sin estrés no podríamos tomar decisiones, no estaríamos alertas. El problema es cuando el estrés nos desgasta. Eso es, por supuesto, ya algo importante. Eso se llama ya de hecho diestrés. Entonces, esto incluso lo ha estudiado áreas como la medicina conductual o la psiconeuroinmunología, de cómo estas emociones mal gestionadas pues terminan en verdaderos trastornos. Y hay una relación directamente proporcional entre la dinámica emocional de una persona y su disposición para aprender. Las emociones son procesos movilizadores del aprendizaje. Sus estudiantes o ustedes mismos como tutores, como médicos docentes, pueden estar en el mejor hospital, en el mejor centro comunitario, en el mejor centro de enseñanza, pero si no tienen estos pilares emocionales, no se va a traducir en comportamientos competentes profesionales. Entonces, es muy importante preguntarse precisamente eh, cuando estén en estos escenarios y hacerse la pregunta, ¿cómo me siento? Incluso yo agregaría una segunda pregunta. ¿En qué parte del cuerpo siento esa emoción?
Hay un autor que les sugiero leer con calma, creo que les va a develar muchas cosas, se llama Antonio Damasio, me voy a permitir colocarlo en el chat. Eh, Él tiene un libro que él hizo ganar el premio Príncipe de Asturias, que se llama El error de Descartes. Y llevó bueno, le puso ese nombre precisamente porque es una crítica al dualismo, mente-cuerpo. Y en ese libro, Antonio Damasio dice que cuando tomamos decisiones de todo tipo, laborales en este caso, profesionales, antes de tomar esa decisión, nuestras emociones nos mandan ciertos indicadores, ciertos marcadores somáticos a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuántas veces ustedes quizá en un conflicto, más allá de percibir creencias, ideas, lo perciben primero en sus cuerpos, en nuestros cuerpos? En mi caso, por ejemplo, cuando yo gestiono incorrectamente un conflicto, cuando me enojo, cuando me desbordo, pues la migraña es uno de los marcadores somáticos que me indica que estoy tomando de manera incorrecta esa ruta, ese camino. Entonces aquí, esta segunda pregunta de dónde siento esa emoción, creo que sería interesante también hacérsela constantemente. Quiero leer este comentario, me parece muy interesante, de Eduardo. Lamentablemente, muchos docentes en el área médica no tienen herramientas de enseñanza, así como entender los procesos de aprendizaje. Solo se enfocan en una enseñanza paternalista, ególatra y hasta de cierta manera deshumanizada, solo importando la parte técnica, pero no la humana, con regaños, insultos y menosprecios, siempre dando a entender que la egolatría es lo que dictamina si eres bueno y aguantando humillaciones por no saber o peor si se equivocan sin una retroalimentación certera. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Eduardo, y más allá de mi opinión personal, que nada vale, refiero a la literatura, la didáctica de ciencias de la salud tiene un problema serio, muy, muy serio, desde las universidades, de hecho. Si en las universidades la didáctica de ciencias de la salud ya es un problema, no les cuento ahora en escenarios clínicos reales. Es todavía más complicado. Mm, Por poner un ejemplo, yo he tenido la fortuna de dar clases en distintos núcleos formativos. Alguna vez di clase en la Facultad de Medicina de la UNAM, Psicología Médica, y he dado clase en psicología, en la carrera de psicología, y me llama mucho la atención los procesos identitarios. Esto tiene que ver con la identidad profesional, desde los espacios de formación universitaria. Y algo que me causaba a mí, a lo mejor para ustedes es muy común, mucha curiosidad es por qué los estudiantes de medicina en primer semestre van ya con bata. Si a lo mejor en ese ciclo en particular ni siquiera saben hacer una sutura, bueno, es más, ni siquiera saben tomar los signos vitales. Y los profesores, los médicos, llegaban en una actitud muy parecida a la que describes, y les decían doctores. ¡Wow! A mí eso, más que en un tono sarcástico, no me estoy burlando, no me malinterpreten, me parecía interesantísimo en términos identitarios y en términos de enseñanza, porque habla mucho de cómo se construye la identidad médica, precisamente. Y bueno, ya luego a nivel formativo, de pregrado y de posgrado es todavía más complejo. Em, Efectivamente es el saber ser, es el currículum oculto de los escenarios de enseñanza médica, ¿no? Entonces, y de alguna forma estos símbolos, la bata, el lenguaje, son símbolos de poder, son símbolos de jerarquía que lamentablemente muchas veces se replican, se reproducen y se refuerzan en los escenarios clínicos. Y bueno, ahí precisamente creo que va el núcleo de esta charla. Pero bueno, efectivamente, estas participaciones que ustedes nos comparten tienen como propósito, reitero, demostrar que el aprendizaje no solo es un proceso cognitivo, si un tutor no tiene claro que es también un proceso afectivo y de disposición emocional, así sea un subespecialista y tenga práctica clínica privada y pública y una muy buena reputación, pero es un soberbio sin disposición para aprender y para escuchar retroalimentación, pues vamos a tener un conflicto serio en los escenarios de aprendizaje. En relación especial en tu comentario, me parece muy, muy valioso.
Esto que dice, sí, en el currículum oculto la identidad como transferencia cotidiana. El currículum oculto, déjenme aclarar, es aquello que no viene escrito en los planes de estudio que se tiene que enseñar, pero finalmente enseña. Es la actitud de los profesionales, la manera en cómo habla, en cómo se viste, en cómo se relaciona con los demás. Y de hecho, por eso, cada especialidad o subespecialidad tiene como sus estereotipos o prejuicios, ¿no? El cirujano, el ginecólogo, el neurólogo, el cardiólogo. Tiene que ver con esto, pero es muy, muy, muy interesante. Bueno, ahora, continuamos. Eh, ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar? Muy brevemente, los temas que vamos a abordar, ya lo estamos haciendo, de hecho. En primer lugar, esto que estamos haciendo, una revisión conceptual de qué es el conflicto en contextos clínicos y sanitarios. Sobre todo, la pregunta a responder es cómo el conflicto mal gestionado deteriora la calidad formativa y afecta a todos, al personal de salud, a la seguridad emocional, a la toma de decisiones clínicas y a la colaboración, perdón, entre profesionales. En la segunda parte, este segundo círculo del diagrama de Venn, vamos a examinar algunas señales tempranas para identificar el conflicto, indicadores que nos van a permitir construir un sistema de alerta para detectar a tiempo y prevenir escaladas. Escaladas es que el conflicto aumente de tono y de gravedad. Y por último, vamos a abordar los protocolos, algunos protocolos de actuación inmediata que se han diseñado para detener el deterioro emocional y contener la situación sin confrontación y sobre todo logrando acuerdos breves para retomar la conversación en un momento de mayor regulación fisiológica, mental, emocional. Eso es lo que vamos a comentar. Ahora, eh, permítanme ponerles otro ejemplo. Vamos a usar bastantes ejemplos. Si yo les pregunto, y quiero que vayan haciendo el ejercicio conmigo, si yo les pregunto, ¿qué objeto, cosa, animal es lo que cumple con las siguientes características conceptuales? A continuación van a ir apareciendo en lista descendente varias características y conforme vayan apareciendo, igual ustedes me van haciendo saber a través del chat, si les parece, qué objeto, qué cosa, qué animales. Tratemos de adivinar desde la primera hasta la última característica con cierta seguridad o certeza qué objeto, qué animal, qué cosa es. Primera característica, pues resulta que es cuadrúpedo. Yo les pregunto, con este primer rasgo, ¿es posible identificar con certeza qué objeto, cosa, animal es? Pues creo que el campo semántico es amplísimo y las posibilidades pues no son infinitas, pero son muchísimas, ¿no? Igual puede ser un elefante, un caballo, un perro, qué sé yo, ¿no? Un hipopótamo. Es difícil, si coinciden conmigo, identificar claramente con este solo rasgo qué, qué es. Pero si les digo que además de cuadrúpedo es peludo, tiene pelo, sirve, por supuesto, para entender mejor o reducir más qué objeto, animal, cosa es, pero pues de hecho seguimos en las mismas, ¿no? No nos ayuda mucho. A lo mejor, insisto, acota las posibilidades, pero seguimos de alguna forma igual de perdidos. Pero si además de cuadrúpedo, peludo, les digo que tiene cola, bueno, creo que ahora sí, este tercer rasgo reduce más las posibilidades y creo que me pueden empezar a decir, ¿qué creen que sea? ¿Qué objeto, animal, cosa creen que sea? Los leo. Igual los voy leyendo aquí en el chat si les parece. En un momento también leo el comentario, Eduardo. Perro o gato, ok, un perro, pero pues, creo que igual hasta, digo, no sé si estén de acuerdo, hasta un hámster, preciosos esos animalitos. No se vayan a poner severos si le vean cara de su suegra o su suegro. No es cierto, yo quiero mucho a mi suegra, era una broma para ella. Pero bueno, además de esta característica, aparece una cuarta, es simpático. Esta característica le sirve
para acotar, un chango, un conejo, un chango cuadrúpedo, estaría bueno eso. Perro, gato, tigre, león, ok, interesante. Un animal, fíjate que esta expresión a mí me interesa, Marcelina, porque está siendo más abstracta, ¿no? Lo reduces a un campo semántico y no a un objeto en particular. Interesante. Ahora, cuadrúpedo, peludo, tiene cola, es simpático y última característica, es una mascota. Funciona o hace las veces el rol de una mascota. Y con esta quinta característica, pues de alguna manera quedamos igual que con la primera, ¿no? Ya tengo algunas posibilidades, algunas alternativas, pero no es tan sencillo identificar. Pero si yo agregara una última característica que no va a aparecer, pero se las comparto. Es cuadrúpedo, es peludo, tiene cola, es simpático y funciona como mascota, pero además ladra. Si se dan cuenta, con esta última característica, claramente el campo queda completado. Es un perro. Pero si esta sexta característica o rasgo la sustituyo por otra y digo maulla, esta última característica cambia otra vez por completo las posibilidades si estamos ante la presencia de un gato. Pero si simultáneamente les digo que ladra y maulla, pues ahí volvemos al escenario inicial y pues nos mete en una complicación porque entonces estamos ante un perro con problemas de identidad. Lo que quiero ejemplificar con esto es que cuando estamos en escenarios de formación, que para eso sirve este ejemplo, es muy importante aclarar dos cuestiones. Y reitero, esa es la intención de este ejercicio. La importancia de considerar el conocimiento previo de nuestros aprendices. Vuelvo al ejemplo inicial. Cuando ustedes están en procesos formativos con sus estudiantes, vamos a suponer, permítame utilizar esta expresión que no es correcta, pero para efectos didácticos lo quiero usar. Nuestros estudiantes son como lo decía Aristóteles, una especie de tabula rasa, por utilizar ese concepto, una hoja en blanco. Llegan con nosotros y cada uno de estos rasgos son habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes, aptitudes. Si al final no se les da sentido, no sigue cierta secuencia, no se les da significado, ¿qué creen que va a suceder? Pues lo mismo que sucedió con nosotros. Van a tener muchos conocimientos, muchas habilidades, muchas destrezas, mucha información, pero poca formación. Van a quedar sin un significado completo, sin una coherencia, sin saber exactamente qué, por qué objeto, cosa, animales, por usar este ejemplo. ¿Me explico? Por eso es muy importante siempre identificar, reitero, los conocimientos previos del aprendiz. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué quieres saber? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Cuáles son tus áreas de fortaleza? Exactamente en qué quieres que nos centremos. ¿Qué errores has cometido para no volver a cometerlos? ¿Cuáles son tus aciertos o tus puntos fuertes para reforzarlos? A eso me refiero con detectar el conocimiento previo. De hecho, hay una cita que a mí me encanta y se las comparto y que creo que les va a ser muy útil en escenarios clínicos. Es una cita que un psicólogo educativo alguna vez respondió en una entrevista para la revista Times, David Ausubel. David Ausubel es un psicólogo educativo muy importante, uno de los psicólogos educativos más importantes pues de los últimos 50 años. Y alguna vez le preguntaron, oiga, usted si tuviera que resumir toda su teoría educativa en una frase, imagínense la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que diría? Y entonces él respondió de una manera magistral y dijo lo siguiente, y espero lo apliquen en sus escenarios. Antes de enseñar algo, identifique lo que sus aprendices, lo que sus estudiantes ya saben, es decir, sus conocimientos previos. Hecho esto, ya que identificaron qué sabe, sus conocimientos previos, enséñese en consecuencia. Es decir, debemos hacer el esfuerzo por conectar el aprendizaje previo, el conocimiento previo, con el conocimiento nuevo, con lo que vamos a enseñar. Si no hacemos esa conexión, ese enlace, al final vamos a quedar como este ejemplo, sin sentido, sin secuencia lógica, con muchos conocimientos, con muchas habilidades, actitudes y aptitudes, pero fragmentadas.
Y precisamente creo que eso puede explicar parte del comentario que nos compartes, Eduardo, que en el área médica desde pregrado falta la visión de empatía, trabajo colaborativo, quitar este enfoque ególatra, individualista, precisamente por eso, porque nos centramos en la parte instrumental, en la dimensión técnica, y no necesariamente en lo que en los últimos años se ha denominado habilidades blandas. Seguramente han escuchado este concepto, ¿no? Las habilidades blandas. Que las habilidades blandas son aquellas destrezas que no necesariamente se aprenden en la universidad, sino en escenarios de trabajo. Por ejemplo, ejemplos de habilidades blandas: trabajo colaborativo, tolerancia a la diversidad, manejo del tiempo o administración del tiempo, capacidad para gestionar mis emociones. Hay una habilidad blanda muy importante, la resiliencia. Igual se los comparto aquí en el chat. La resiliencia es la habilidad, la capacidad para enfrentar la adversidad, para enfrentar momentos difíciles de nuestra vida, ¿no? Las pérdidas, por ejemplo, los duelos, las dificultades económicas, la sobrecarga de trabajo, el desgaste emocional, el desgaste laboral, en fin, ¿no? Esas son habilidades blandas que muchas veces en los espacios universitarios, en los planes de estudio, en la currícula no se contemplan, ¿no? No ayudan, no abonan a estos escenarios laborales. Es decir, el problema no empieza con ustedes, lo quiero aclarar. Empieza desde los espacios universitarios y ahí creo que nosotros tenemos una deuda con ustedes importante. Bueno, ese es el primer punto que quiero aclarar con este diapositiva, con este ejemplo. Ahora, el segundo punto. Cada respuesta que ustedes dieron para intentar adivinar o identificar qué objeto, cosa o animal es un buen ejemplo de cómo tendemos a generar conclusiones rápidas con pocos datos, a lo fácil que es generar prejuicios al tener un conflicto, al enfrentar un conflicto, porque precisamente lo mismo ocurre, así como esta listita que acabamos de compartir, lo mismo ocurre al enfrentar conflictos. Interpretamos conductas sin conocer la historia completa. Es una tendencia totalmente humana, la rapidez para llenar huecos de esta forma, dándole sentido rápido a las cosas. Es útil para complicarnos la vida, muy útil, pero muy peligrosa al relacionarnos en escenarios clínicos. Entonces aquí siempre hay que mantener hasta donde sea posible la neutralidad, la objetividad de alguna forma. Pero bueno, por eso este ejemplo. Ahora, la pregunta básica es: ¿qué es un ambiente de aprendizaje? Si vamos a hablar de resolución de conflictos en ambientes de aprendizaje, ¿qué es un ambiente de aprendizaje? Pues un ambiente de aprendizaje es un espacio. Ese espacio puede ser virtual, como este. Puede ser presencial, físico, como el que ustedes tienen a diario con sus estudiantes, con sus aprendices. Puede ser mixto, una parte virtual, otra parte presencial. Y ese espacio está construido con la finalidad de que los participantes, todos, todas, no nada más los estudiantes, los tutores, los residentes, las autoridades, aprendan, establezcan una relación médico-docente con su estudiante. Y este escenario tiene que favorecer intencionalmente situaciones de aprendizaje. Debe de tener previstos recursos didácticos, tiempos, propósitos de aprendizaje. Y quizás, saben, yo creo que esta pregunta les va a ayudar. Cada vez que ustedes estén enseñando o en ambientes de aprendizaje con sus estudiantes, no respondan a la pregunta no. No respondan a la pregunta, ¿qué le enseño a mis estudiantes? Esa es una pregunta muy tramposa, es una pregunta que siempre los va a mantener ese estatus que mencionaban uno de ustedes en su participación en el chat, a ser muy ególatras, soberbios. Esa pregunta no nos va a ayudar para que nuestros estudiantes realmente aprendan. La pregunta que debemos intentar responder a diario es: ¿cómo hago que mis estudiantes aprendan? Piensa la diferencia. Cuando yo me pregunto qué enseño a mis estudiantes, ese es un enfoque desde la enseñanza, ese es un enfoque desde mi experiencia, ese es un enfoque de educación bancaria, donde simplemente deposito conocimientos. Es un enfoque
vertical, es un enfoque autoritario. Es un enfoque de imposición de estructuras de conocimiento, es un enfoque, como lo que decíamos al inicio, pensar que el aprendizaje es una transfusión sanguínea, una especie de ósmosis. En cambio, cuando me hago la pregunta o hago el esfuerzo por contestarme a diario la pregunta, ¿cómo hago para que mis estudiantes aprendan? Entonces la intención va a ser tener recursos didácticos, preguntarse cómo gestiono el conflicto, saber cómo corrijo los errores y aseguro que estos no se vuelvan a presentar en ambientes regulados, en fin. Y ahora, cada vez que estemos en estos ambientes, hay 4 elementos. Vamos a ir explicando cada uno. Interacción se refiere a que en estos ambientes pues tiene que haber una relación de confianza entre maestros, docentes, médicos docentes y estudiantes, por lo que decíamos de emociones, de afecto. Segundo, tiene que haber información. Esto se refiere a los contenidos teóricos, contenidos prácticos, destrezas y contenidos también actitudinales, porque son igual de importantes que cualquiera de los otros, ¿no? Es importante, por ejemplo, que un médico sepa anatomía, fisiología, farmacología, por supuesto que sí, teóricamente es esencial. Es importante que un médico sepa distintos tipos, manejar, resolver distintos tipos de sutura, hacer un mini mental test, un examen mental o una adecuada auscultación por aparatos y sistemas, por supuesto que sí, destrezas. Pero igual de importante es que ese médico tenga una actitud cordial, cálida, respetuosa, empática con sus usuarios, con sus pacientes, sobre todo al momento de dar noticias graves, como por ejemplo la muerte de un familiar, la presencia de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, en fin. Entonces, a eso me refiero con información, tipos de contenidos. Pueden ser teóricos, prácticos o actitudinales. El tercer elemento de producción se refiere a, al esfuerzo que hace el estudiante por elaborar, por procesar estos conocimientos, estas experiencias personalmente. Tiene que comprobar lo eficiente que ha sido el ambiente de aprendizaje, porque aquí déjenme decirles algo, y quiero ser bien cuidadosos, pero si yo fallo como tutor, mis estudiantes van a fallar. Entonces tampoco me puedo poner tan severo si mi estilo didáctico de enseñanza, si mi manera de compartir conocimiento es autoritaria, ególatra, soberbia, mecanizada, bancaria, pues no esperaría que mis estudiantes actúen de manera diferente. Tengo que facilitar la adquisición de conocimientos no solo en el aula, sino en cualquier otro entorno en donde el estudiante se presente, se le presente una actividad de resolución de conflictos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, producción se refiere a cómo el estudiante resuelve problemas en la práctica real, a partir de lo que haya aprendido con sus tutores. Y por último, exhibición se refiere al momento en que los alumnos, ya sin ayuda del tutor, demuestran lo que han aprendido, demuestran cuán profundo ha sido el aprendizaje. Ya no estamos ahí. De hecho, yo creo que este momento, el de exhibición, es el más crítico porque pues ya no está a quién pedir ayuda, con quién acompañarse, a quién preguntar. Y es el momento en donde más errores y iatrogenias, que es una manera muy elegante de decir error médico. Yo voy a decir otra expresión, perdónenme, que bueno que funcionaron adecuadamente mis lóbulos frontales y lo inhibieron, pero es el momento en donde más errores de este tipo, intencionales y no intencionales, se generan, porque ya no está la presencia de un tutor. El momento de la exhibición es el momento en donde los estudiantes aprenden sin la ayuda, sin la presencia, sin el acompañamiento de sus tutores. Y es el momento crítico. Ahora, ¿cómo concebir el conflicto en donde ustedes trabajan? Bueno, un conflicto, como ustedes lo pueden leer, es una diferencia. No es necesariamente un problema. ¿Se puede convertir en un problema? Claro que sí. Pero es ante todo una diferencia de percepción, una diferencia en las emociones, una diferencia entre necesidades entre dos o más personas, a veces entre grupos de personas. ¿Y por qué surgen estos conflictos en nuestros escenarios de salud? Las razones son muchas. Bien lo decían en sus participaciones, por la identidad médica, a veces hasta por la universidad de procedencia.
Tengo una familiar que trabaja en un centro de salud comunitario, le mando un saludo, por supuesto, en donde me platicaba en algún momento en donde al elegir las plazas de servicio social había un dilema en cuanto a elegir prestadores de servicio social de universidades públicas o privadas, porque habían mostrado unos y otros ciertas actitudes favorables y muy desfavorables. Entonces decían, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para aceptarlos o no aceptarlos? Es decir, a veces hasta este factor, la universidad de procedencia, sus trayectorias formativas influye. Surge también por interpretaciones distintas, surge por falta de claridad con las expectativas, por la sobrecarga laboral, por el cansancio acumulado, por los estilos de comunicación e incluso yo también diría hasta por la salud mental de los participantes. Para nadie es un secreto, no estoy diciendo nada que no se sepa en la literatura científica, en la literatura médica. La salud mental, según incluso la subdisciplina, la especialidad, tiene retos, tiene desafíos importantes, ¿no? Entonces, la salud mental, tanto de médicos tutores como de estudiantes. No sé si se acuerdan hace algunos años de casos que se filtraron lamentablemente a los medios, en donde, por ejemplo, recuerdo el caso de un estudiante, bueno, ya estaba, perdón, me parece que en su residencia o en su servicio social o en su internado, no recuerdo, en donde se sacó una selfie, se tomó una selfie y en el fondo apareció una enfermedad, una senecta en fase terminal. Y se le ocurrió todavía poner en la selfie aquí cuidando a mi paciente. Y cuando uno analiza con detalle este tipo de expresiones, de comportamientos, pues la cuestión lógica es responderse, ¿qué pasó ahí? ¿El tutor, el hospital, el centro de enseñanza, la universidad? ¿Qué falló? ¿Qué fue lo que falló, no? Y en ese sentido tenemos muchos ejemplos, prestadores que han cometido violaciones, transgresiones en la relación médico-paciente, muchas de carácter erótico sexual, conductas adictivas, alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas, en fin, ¿no? Todo esto precisamente lo pongo como ejemplo porque son condicionantes o detonantes de por qué surgen los conflictos. Pueden ir desde cuestiones elementales, como diferencias jerárquicas, hasta cuestiones francamente estructurales o personales. Entonces, ante esto, pues hay que tener protocolos para actuar. Ahora, ¿cuál es el impacto de los conflictos mal gestionados en alumnos, en ustedes como docentes y en el servicio? Pues yo los quise dividir así, sobre todo para ejemplificarlos mejor. En los estudiantes, un estudiante que gestiona mal un conflicto eh, va a evitar el aprendizaje práctico, va a evitar preguntar, va a decir yo mejor no pregunto porque me critican, me sancionan, me callan, eh, literal me castigan, ¿no? Va a causar ansiedad clínica, va a causar bloqueos, va a causar que aumentemos paradójicamente la presencia de errores, va a abandonar la sede, la rotación, el internado, va a evitar ya incluso no preguntar, siquiera hablar para no ser ridiculizado, va a disminuir, por supuesto, su desempeño clínico, se va a desconectar por completo del aprendizaje. Lo que va a desear es que termine ese proceso y lo perciben más como un requisito a cumplir que como una oportunidad de aprendizaje para acabar pronto. En cuanto a los estudiantes. En cuanto a ustedes como tutores, supervisores, docentes, pues los va a desgastar emocionalmente. Ya suficiente tienen con un montón de cuestiones personales, emocionales, de pareja, económicas, como para que todavía agreguen las de su propia trabajo docente clínico, ¿no? Va a ocasionar que la cooperación entre áreas se vaya al traste, va a reproducir sin querer o fortalecer, a reforzar estos patrones jerárquicos de quién es el que manda, de quién es el que obedece. Déjenme ponerles aquí un ejemplo real, lamentable.
Hace poco tuve que hacer un peritaje para una enfermera eh, que había sido, bueno, que sigue siendo todavía lamentablemente acosada, sufre moving, acoso laboral en su centro de trabajo. Es una trabajadora, no es una estudiante. Lleva ya 10 años en esta plaza y sus jefas inmediatas eh, generaron un ambiente de acoso tremendo, ¿no? Rumores, violencia física, violencia psicológica, burlas en cuanto a su forma de hablar, en cuanto a su orientación, en fin, religiosa, ideológica, literal, un moving de libro, ¿no? Y esto lo que hace a nivel laboral es nuevamente reproducir estos patrones. Se normaliza, se legitima esta cultura del maltrato, esta cultura de la sanción, esta cultura de que así es y así va a ser, como alguna vez un médico me contestó en un curso formativo, me decía, chango viejo no aprende maroma nueva. Fíjense en la expresión, ¿no? Chango viejo no aprende maroma nueva. Me parece reveladora en cuanto a lo que implica, ¿no? O sea, cree que o no tiene ya nada que aprender, o se cree inmune al aprendizaje, o ya se volvió tan estructurado y tan rígido su manera de ser, aprender, estar en el mundo, actuar, que pues ya no importa qué tan entretenido, útil sea un contenido, él ya no tiene ganas de hacer las cosas. Incluso me decía, yo ya me voy a jubilar en 6 meses, yo ahorita a estas alturas de mi vida que ¿qué puedo hacer, no? Entonces, eso creo que es una llamada de atención, un foco rojo para todos nosotros, nosotras, en donde, pues en cualquier momento de la vida se puede aprender, ¿no? Ya la vida en sí misma es una oportunidad, pero bueno, esto tiene que ver con el desgaste precisamente en ustedes, una tendencia a mantener esa comunicación y estilos autoritarios. Y en cuanto al servicio, si el conflicto no se gestiona adecuadamente, pues más quejas, menor calidad de atención, un clima laboral del carajo, patológico, el riesgo de errores clínicos y sobre todo aquí, al final hay algo que les quiero compartir desde la victimología. La victimología dice que cuando enfrentamos un conflicto, un problema, un trauma, hay distintos tipos de víctimas, primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Por qué se les clasifica así en esta tipología? Primarias 1, secundarias 2, terciarias 3 y cuaternarias 4. Porque es la manera en cómo el conflicto, el problema o el trauma va afectando, va ampliando su espectro, su efecto, su impacto, su dimensión. Ejemplo, la víctima primaria es, por ejemplo, el estudiante que acaba de ser ridiculizado, humillado, humillada, sancionado públicamente en frente de pacientes, colegas, qué sé yo, residentes, otros médicos, médicas. Esa será la víctima primaria. La víctima secundaria serían el grupo de estudiantes e incluso los médicos que vieron ese evento, que fueron testigos de ese evento, que aunque obvio, ellos no fueron partícipes o víctimas directas de ese escenario de humillación, violencia, a lo mejor no física, pero es emocional, verbal, psicológica, pues también genera un clima de tensión, de estrés, de incertidumbre. Las víctimas secundarias, estamos hablando de grupos. Las víctimas terciarias sería el centro mismo, el hospital mismo, el departamento mismo involucrado. Y las víctimas cuaternarias pues serían precisamente los usuarios o los pacientes que nada tienen que ver, pero que ante un ambiente de esa característica, de esa dimensión, pues van a ser afectados por este ambiente, por este clima laboral, por este clima de aprendizaje que no ayuda a resolver problemas, ¿no? Es más, aquí quiero que se imaginen un ejemplo. Eh, un conflicto, un problema, un trauma, vamos a llamarlo así, es como lanzar una piedra grande, de gran peso, a un lago. Ustedes la avientan y cuando lo hacen, si se dan cuenta, imagínenselo, esta piedra ingresa y obviamente genera un pico de agua, pero además
una vez que ingresó, que entró al agua, genera ondas concéntricas del centro a la periferia. Las víctimas primarias son las que enfrentan las ondas primarias, las cercanas, y así sucesivamente las secundarias, las terciarias y las cuaternarias. ¿Me explico? O sea, uno esperaría que el conflicto solo afecte al directamente involucrado o involucrada. No, afecta a todos los demás. Ahora, déjenme usar otro ejemplo para que esto quede claro. En el país en el que vivimos, yo tengo mi opinión, me la voy a reservar. En un ambiente de narcoviolencia, de apología de la violencia, eh, imagínense que se está dando un ambiente de violencia entre grupos de narcotráfico en X lugar del norte del país. Aparecieron 10 personas ejecutadas y las dejaron tiradas en la calle con un narco mensaje. Las víctimas primarias serían precisamente pues ellos, ellas, sus familias. Las víctimas secundarias sería esa colonia, esa ciudad, esa comunidad. Las víctimas terciarias sería la sociedad en su conjunto, al menos de ese estado, por ejemplo, de esa región, y las víctimas cuaternarias seríamos todos los habitantes del país. Porque si se dan cuenta, cuando estas noticias ya aparecen en los medios de comunicación y vemos ese tipo de escenas, ya las vemos como cotidianas, ya se normaliza, ya tenemos una desensibilización, así se le denomina a este fenómeno. Oh, ahora 10, ahora 20, ahora 30 ejecutados, ¿no? Lo que ha pasado recientemente en el país, creo que muestra esta cultura de legitimación, de desensibilización ante el sufrimiento humano, que aparentemente es ajeno, pero si volvemos a ese esquema, no lo es tanto. Pero bueno, imagínense otro ejemplo, una interna que deja de asistir a una sala porque la jefe de servicio solo grita y humilla, un alumno que no pregunta algo por miedo a que puede cometer un error en la medicación. ¿Cuál es el resultado? Baja adherencia a la práctica clínica, bajo desarrollo clínico, aumento de errores con pacientes reales, ¿no? Y creo que esto puede servir con este ejemplo de víctimas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Ahora, si no fuera suficiente, cuando intentamos resolver conflictos y tomamos decisiones en la vida real, cuando gestionamos conflictos, no somos seres racionales o lógicos, si se dan cuenta. Creo que los ejemplos han dejado claro que no somos seres racionales o lógicos al enfrentar conflictos. La realidad es que buena parte de nuestras decisiones de la vida cotidiana y sobre todo al enfrentar conflictos están motivadas por emociones. Por eso es tan importante las emociones y no necesariamente por razones. Nuestras decisiones y la forma en cómo manejamos los conflictos en estos ambientes están mediadas por nuestras emociones y por algo que se llaman sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Bueno, un sesgo cognitivo es una falla natural, involuntaria, en el procesamiento de la información. Es decir, es un error que no cometo con intención o a propósito, es una falla en la manera en cómo tomo decisiones, es una falla en la que mi cerebro toma decisiones impulsivas. Insisto, no somos seres racionales. Es una falla inevitable, incluso tengo que decirlo, en cómo procesamos información de la realidad. Ejemplo, ¿cuántas veces ustedes, hoy es quincena, y si no me creen, lo van a enfrentar más tarde, o mañana, o el fin de semana? Acaba de pasar en el Buen Fin. Pero imagínense, siendo hoy quincena, salen de su centro de trabajo y pasan por una tienda de una zapatería, quiero pensar, y ven un par de zapatos de tenis que se y dicen, ¡ay, Dios mío, están geniales, están preciosos! Cada vez que paso por aquí los he visto. Y hoy tengo dinero, así que me lo merezco. Y se lo compran, aunque esto tenga una consecuencia en su administración económica, familiar, de pareja, ¿no? Otro ejemplo, ¿cuántas veces al conocer a una pareja la idealizamos y pasado el tiempo ya la vemos o lo vemos con los ojos abiertos, ¿no? Ya la vemos como una persona real. Eh, Ahora, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque los sesgos son así. Los sesgos nos obligan a pensar rápido. Los conflictos no escalan por los hechos mismos. Bueno, sí por los hechos, pero también escalan
por cómo esos hechos. De hecho, le hemos puesto nombre a esos errores involuntarios. Yo aquí les pongo solo algunos. Son, de hecho, cientos de sesgos. Yo quiero o quise seleccionar aquellos sesgos más comunes en la práctica de aprendizajes clínicos. Voy a empezar su explicación de izquierda a derecha. El primer sesgo de anclaje. Bueno, el sesgo de anclaje, ¿en qué consiste? En que me quedo con la primera impresión de algo o de alguien. ¿Cuántas veces al conocer a alguien eh, me prejuicio por su manera de hablar, por su manera de vestir, por su actitud, por su vestuario, por su lenguaje, por su tono, y quizá no represente realmente a la persona? Eso se conoce como sesgo de anclaje, es como la primera impresión. Pero también hay un sesgo que se denomina sesgo de observación selectiva. ¿En qué consiste? En que noto o confirmo solo aquello que ya pienso, es decir, de lo que veo o de lo que proceso, solo elijo la información que sea ad hoc o afín a mi sistema de creencias. Entonces, hago grupos, hago amistad, hago vínculos, hago relaciones, en particular con gente que le gusta lo que a mí me gusta, de lo que yo soy afín, de lo que me alineo. Mismas creencias, mismos gustos, misma apariencia, mismo estatus, misma clase social o similitud. Eso se llama sesgos de observación selectiva y no lo hacemos, insisto, de manera intencional necesariamente. Sesgo de negatividad, le doy más peso a lo negativo en el comportamiento de una persona que a lo positivo. Si dijo una grosería, si se equivocó, si tuvo una actitud arrogante, le doy más peso a esas actitudes que a aquellas positivas o productivas que ha demostrado previamente. Otro sesgo, resistencia reactiva. Siento amenaza y me pongo a la defensiva, me pongo bajo estrés cuando interpreto que me están criticando, cuando interpreto que me están amenazando. Entonces, si alguien me pregunta, inmediatamente lo percibo como un desafío a mi autoridad. ¿Cuántas veces? Uy, a mí me tocó un montón de veces ni siquiera criticar o retroalimentar, simplemente sugerir eh, que podría hacerlo de otra forma y bueno, lo percibían como una amenaza, es más, como un desafío a su autoridad. En fin, eso se llama resistencia reactiva. Hay otros tantos, como por ejemplo el sesgo de pérdida. No lo pongo aquí, pero el sesgo de pérdida es que somos más sensibles a la pérdida que a las ganancias. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes, quiero poner un ejemplo propio, hace muchos años tuve un accidente muy serio en la autopista México-Puebla. eh, una pipa de Pemex me pegó en la parte trasera y me volteó varias volteretas. Yo salí disparado a pesar de ir con el cinturón de seguridad y quedé en medio del asfalto. Desperté 2 días después con un traumatismo craneoencefálico leve, pero eh, mm, lo que pensaba en aquel momento, quizá era por el propio traumatismo, es pérdida total del auto. Chin, incapacidad. O sea, vean cómo reaccionamos más a las pérdidas que a las ganancias. La ganancia era que estaba vivo, era que hasta donde yo sé, no tengo secuelas neurológicas. Ese es un comportamiento a través natural del ser humano. Y hay otros tantos, ¿no? Pero aquí la intención es que ustedes se den cuenta de cuándo esos sesgos nos están complicando la vida en los escenarios de aprendizaje clínico. Ahora, al enfrentar un conflicto con sus estudiantes, estos conflictos suele tener capas, como una cebolla. Permítanme utilizar esa expresión. Hay una primera capa, es la conducta observada. Se gritaron, se ofendieron, se humillaron, discutieron, qué sé yo, ¿no? ¿No? Esa es como la capa es visible, como la capa que todo mundo puede ver. El residente no entrega reportes, el residente discute, el residente alza la voz, el residente genera manotazos. Pero hay una segunda capa que se refiere más que a la conducta a la emoción subyacente. Eh, Hace eso
por una emoción que lo motiva: miedo, estrés, inseguridad, frustración. Esa persona no lo dice, pero hace o genera esas conductas precisamente porque quizá tiene miedo de equivocarse, porque tiene temor de perder la autoridad, porque no quiere que le griten o le humillen más, qué sé yo. Y eso hay que hacer esa hipótesis. La emoción, la capa 2 se refiere a pensar en qué emoción está disparando o funcionando como pivote para esa conducta que observamos. La capa 3 es una necesidad no cubierta. Es algo que quizá no está claro en los roles de quienes están involucrados en ese conflicto. Quizá lo único que quieren es claridad, respeto, certeza, acompañamiento, y lo que nos está diciendo esa persona al tener esos comportamientos, capa 1, es que quiero que me digan qué esperan de mí, quiero que me acompañen, quiero que me digan exactamente en qué me equivoque. Ok, si me tienen que sancionar, háganlo, pero conforme a la normativa, conforme a reglamentos, conforme a protocolos, no conforme a prejuicios o personalidades de quienes toman decisiones. Capa 3, necesidad no cubierta. Y la capa 4 se refiere ya a la organización, al espacio, al sistema administrativo. No es también un secreto, pero en general, en espacios públicos y privados hay sobrecarga, hay procesos ambiguos, hay jerarquía rígida. Y entonces, por ejemplo, un tutor cree que los alumnos no tienen compromiso, pero la raíz es que hay una falta de inducción clara en esa sede. Entonces aquí se tiene que protocolizar toda una ruta de formación, todo un onboarding, una inducción para que no suceda esto, ¿no? Sobre todo porque aquí déjenme decirles, si ustedes aseguran personas que aprenden, la organización va a aprender. Y si la organización aprende, eso ya es un diferenciador que los va y nos va a mantener. Yo aquí quiero ponerles ejemplos. ¿Cuántas organizaciones, no necesariamente de salud o clínicas, en los últimos años han desaparecido precisamente porque no quisieron o no pudieron aprender? A lo mejor recuerdan casos como Kodak, la empresa Compaq, que comercializaba computadoras, Nokia, que ahora está metida en laboratorios farmacéuticos. Todos estos son casos que se analizan hoy en facultades de negocio y para saber por qué esas organizaciones, Kodak, por ejemplo, después de 130 años, literalmente hizo una reconversión, casi desapareció de la faz de la Tierra, porque no se preocuparon precisamente por estos ambientes de aprendizaje, sujetos que aprendan, escenarios seguros, organizaciones que aprendan, construcción de diferenciadores que nos van a permitir mantenernos en la sociedad, siendo útiles a la sociedad. Pero bueno, esto es importante también saberlo. Ahora, a veces, por último, antes de pasar a los protocolos, a veces, cuando gestionamos incorrectamente los conflictos, ya traspasamos o nos transferimos verdaderamente a verdaderos escenarios de violencia. Yo aquí les quiero compartir un esquema que se conoce como el ciclo de la violencia, el ciclo de las 3 fases de la violencia. Cuando no gestionamos correctamente los conflictos en nuestros ambientes sanitarios clínicos, podemos pasar ya realmente escenarios de violencia muy severos. Este ciclo de la violencia fue propuesto por una psicóloga clínica, Leonora Walker, que se ha utilizado mucho, sobre todo en relaciones violentas de pareja, pero que también nos sirve para entender qué puede suceder en un conflicto mal gestionado en estos ambientes. Todo empieza con la tensión. La tensión se refiere a esos momentos en donde los participantes en un ambiente clínico están tensos, están estresados, están sobrecargados, con falta de tiempo, con muchas obligaciones, y todavía no explota propiamente el conflicto. Es como, permítame utilizar este ejemplo. Si ustedes viven en Ciudad de México o en Puebla, ciudades en las que me muevo, a lo mejor alguna vez han sentido los tremores del volcán Popocatépetl. O sea, no es una erupción como tal, pero se llegan a sentir como esos pequeños sismos, temblores, ¿no? Incluso de repente las fumarolas. O sea, sabemos que el ambiente no es bueno y hay como ciertos indicadores o señales que nos dicen, ahí hay una bronca, ¿no? Eso es la tensión. Cuando ese momento no se resuelve, pasamos ahora sí a la agresión, al momento de la violencia. La tensión, por cierto, la fase 1 de acumulación de tensión puede durar semanas, meses incluso.
Pero una vez que pasamos a la segunda fase, al evento de violencia, donde todo el mundo pierde los estribos, se gritan, se mientan la madre, llegan a violencia física, en fin, empiezan las actas administrativas, las quejas. Habitualmente ese segundo momento es breve, es muy, muy breve, es efímero, pero es muy, muy dañino para todos, para todas. Porque lo que ya se dijo, lo que ya se hizo, lo que se desbordó, va a ser muy difícil después conciliarlo, solucionarlo. Y después viene la luna de miel. La luna de miel es como, bueno, intentemos aprender de ese conflicto. Discúlpame, en el mejor de los casos, vamos a tratar de aprender. Incluso salen del espacio laboral para tomarse algunas bebidas espirituosas, tratan de tener espacios de socialización, en fin, ¿no? Es lógico buscar ese tipo de desahogos. eh, Aparentemente todo vuelve a estar en la normalidad y ahora sí dicen, no te preocupes, esto va a cambiar, la organización va a cambiar, yo voy a cambiar, no va a volver a suceder esto. Esa es la etapa de las promesas, ¿no? Y de ahí otra vez a la acumulación de tensión y romper este ciclo es bien complicado. Por eso es bien importante identificar las señales tempranas. Ahora, ¿cuáles son esas señales tempranas del conflicto? Las señales tempranas del conflicto es eso que les avisa, que les asoma que algo va a estallar. Por ejemplo, a nivel conductual, retrasos recurrentes, impuntualidad, silencios prolongados, evitación del residente, o del estudiante en el área. A nivel emocional, comentarios irónicos, pasivo-agresivos, hipersensibilidad a la retroalimentación, irritabilidad o ansiedad visible, llanto fácil. A nivel relacional, dejan de hablarse, empieza la cultura del rumor, se comunican por grupos de WhatsApp, contestan con monosílabos. Entonces, por ejemplo, un alumno empieza a evitar el espacio clínico donde hay cierto docente y la señal de alerta es que hay una tensión no verbalizada. El estudiante evita preguntar, guarda silencio, llanto fácil, cambios del estado de ánimo. Eso en cuanto al estudiante. En cuanto al tutor, impaciencia, comentarios sarcásticos, lenguaje corporal cerrado. Y en cuanto a todo el equipo, el ambiente hostil, tenso, cultura del rumor. Otra vez, ¿por qué sucede esto? Lo mismo, jerarquías rígidas. Esta idea de verticalidad nos ha hecho mucho daño. Ambientes con presión asistencial, sobrecarga laboral, eso provoca menos paciencia, mayor reactividad emocional, falta de protocolos claros, todo se tiene que protocolizar, para eso sirven los sistemas de calidad. Sobre todo porque ustedes no me van a dejar mentir, cada tutor enseña como aprendió y no bajo un estándar. Tiene que haber estándares, tiene que haber protocolos. El docente, por ejemplo, cree que aprender es aguantar la presión, mientras que un alumno cree que aprender es recibir orientación y resolver problemas. Ya ahí hay un choque automático que se tiene que practicar, que se tiene que conciliar. Entonces aquí otros ejemplos de sistemas o de alertas tempranas es, por ejemplo, la rotación recurrente de personal, de alumnos, la elevación de quejas formales, la disminución del rendimiento académico, la incidencia de errores clínicos no intencionales, eh, mm, otra vez insisto, silencios prolongados, las narrativas persistentes. Hay como eh, frases que ya se repiten en ciertos lugares, en ciertos centros, ¿no? Los rumores que decíamos, el lenguaje no verbal u hostil, la ausencia de espacios, por ejemplo, para socializar. Yo de repente he visto en ciertos centros donde celebran sus cumpleaños y otros en donde ni siquiera se hablan. Entonces eso ya les está hablando de señales tempranas de que el conflicto esté escalando y de que hay que atender. Ahora, hasta aquí me quiero detener un momento. ¿Dudas, preguntas antes de pasar propiamente a los protocolos? Ya al cierre, a la parte final en donde tenemos que revisar estos protocolos. Ahora, la pregunta a resolver es, ¿qué hago? Pero hasta aquí me detengo. ¿Algún comentario, inquietud, em, cuestionamiento? No sé, 2 minutos para que me puedan hacer saber. Igual por la plataforma, si les parece.
¿Siguen ahí? Ahora sí nos vamos a escuchar como espiritistas, ¿no? Ninguna. Ok. ¿Hay alguien ahí? Ok, nos dice aquí Eduardo. Interesante saber todo este tipo de señales, pero sobre todo cómo puedes resolverlos. Vamos para allá. Gracias, Eduardo. Igual, Billy Líbano, ninguna. Perfecto. Gracias por comentarlo. Vamos entonces a la parte final, al cierre. ¿Qué hacer? Yo aquí les quiero proponer 5 protocolos. Cinco maneras de gestionar, intentar resolver los conflictos. Permítame porque creo que se me desconectó el micrófono. Dame un segundo. Ok, vamos entonces a empezar con el primero, igual de izquierda a derecha. Primer protocolo, se llama protocolo de actuación inmediata, primeros 5 minutos. Esto ya es el qué hacer. Ya tienen, creo yo, la fundamentación. Vamos a la parte de qué hacer. Este protocolo detiene el deterioro emocional, evita escaladas y estabiliza hasta donde sea posible la interacción entre los involucrados. Reitero, si ustedes desean, yo les envío un resumen de todo esto para que lo tengan a la mano. Y precisamente se llama así de 5 minutos porque nos recuerda qué hacer del minuto 1 al minuto 5. Por eso se llama así. Ante la presencia de un conflicto, concretamente, ¿qué tenemos que hacer en el minuto 1? Se llama minuto 1 alto controlador. El propósito es detener la interacción autoritaria, disfuncional, agresiva, violenta, sin humillar. ¿Qué hacer? ¿Qué frase pueden utilizar? Cada quien con su estilo. Yo aquí soy simplemente un ejemplo. Pueden decir, detengámonos un momento. A ver, paremos nuestros carros. Está ocurriendo algo importante entre nosotros. Eh, no hablemos. Detengámonos un minuto. Cada quien puede usar las frases que quiera, pero se refiere a poner un alto usando algún tipo de frase tipo. Cada quien con su estilo. Minuto 2 se llama separación del estímulo. Esto es importantísimo. Tomar distancia física o cambiar el tono de voz. A mí me tocó alguna vez ver una pelea entre especialistas donde en el minuto 1 se estaban mentando la madre y en el minuto 2 estaban agarrándose a golpes. Por eso es importantísimo tomar distancia física y cambiar el tono de la voz. Ejemplo, respirar, bajar el volumen de la voz y literal invitar a moverse 1 o 2 metros. Dame mi espacio, por favor, me voy a alejar de ti. Así pienso mejor, reitero, cada quien con su estilo. Separación del estímulo, minuto 2. Minuto 3 se llama validación del impacto, no validar conducta. La conducta del conflicto, validar la emoción del conflicto. Por ejemplo, ¿con qué frase? Veo que esto te está generando mucho problema, mucho estrés, qué sé yo, quiero entenderlo. Explícame, por favor. Insisto, cada quien con la frase o su estilo que tenga a la mano. Minuto 4, contener, no resolver. No hay que solucionar todavía, hay que evitar decisiones impulsivas. Recuerden que no somos seres racionales, somos seres emocionales. ¿Qué frase podemos usar? Hablemos cuando baje nuestra atención. Ahora vamos a enfocarnos en guardar silencio, en estabilizarnos, en darnos nuestro espacio. Esa es la frase que pueden utilizar. Minuto 5, acordar un cierre temporal. Cambiar el espacio, no guardar distancia física, cambiar el espacio, cambiar de espacio, reducir la tensión. Por ejemplo, ¿qué frase usar? En 20 minutos retomamos el asunto. Si se puede, por supuesto. En 20 minutos retomamos la discusión para clarificar y solucionar lo ocurrido. Es decir, si se dan cuenta, este protocolo no tiene como propósito prioritario solucionar de manera inmediata, sino desescalar. Por eso reitero, este primer protocolo detiene el deterioro, evita escaladas y estabiliza las emociones. Primer protocolo. Segundo protocolo, pausa y contención. Este segundo protocolo de pausa y contención tiene tres fases, 3 pilares. Respiración, postura y ritmo. Primer pilar, respiración diafragmática, breve. No les voy a explicar qué es eso. Ustedes saben a qué me refiero. ¿Cómo? Sí. 4 segundos inhalar, 4 exhalar. 4 segundos inhalar, 4 exhalar. Esto
¿qué les voy a compartir o enseñar? Reduce la adrenalina, facilita el tono muscular. Esa es la primera parte. Segundo momento o fase, postura abierta. Relajen sus brazos, manos visibles, cuerpo orientado sin confrontación. No mantengan posturas cerradas, brazos cruzados, cosas por el estilo. Reitero, brazos relajados, manos visibles, cuerpo orientado y abierto sin confrontación. Y tercer pilar, ritmo. Hablen más lento. ¿Por qué? Porque hablar lento obliga a modificar la manera en cómo pienso y obliga al otro o la otra a bajar su velocidad emocional. Reitero, 3 pilares de este protocolo: respiración diafragmática breve, postura y ritmo. También sirve para desescalar la situación. Tercer protocolo, escucha activa de emergencia. Este se usa sobre todo para crisis agudas, para tensión alta o ya cuando vemos que la escalada emocional del conflicto está aumentando, ¿no? Ya están a punto de agarrarse. Y aquí la idea es entender el mensaje emocional, no el conductual, no el literal. ¿Qué hacer? No interrumpir, al menos durante 60 o 90 segundos iniciales, porque si interrumpo, vamos a hacer exactamente lo contrario. No interrumpir. Primer elemento. Segundo, parafrasear inmediatamente después, utilizar las palabras que ha usado esta persona con ella misma, no de tono sarcástico burlón, sino como una técnica del eco. O sea, utilicen o parafraseen inmediatamente después sus últimas palabras con la intención de comprender mejor. Y por último, nombren la emoción, cosa que ya hicimos en el ejercicio inicial. Ejemplo, a ver, si entiendo bien, lo que te molestó fue X cosa. Otro ejemplo de frase. No estoy justificando nada, ni me estoy burlando, ni me estoy humillando, ni te estoy humillando. Solo quiero comprender X cosa. A ver, respóndeme, por favor. ¿Esto te hizo sentir presión, injusticia o humillación? Explícame por qué. Son ejemplos de frases tipo que pueden utilizar en este protocolo de escucha activa de emergencia. Reitero sus pasos. No interrumpir durante 60 a 90 segundos al menos. 2, parafrasear inmediatamente después de esta verbalización. Y 3, nombrar la emoción con alguna de estas frases para reducir la intensidad emocional. Cuarto protocolo, de la queja a la solución. De hecho, este protocolo también se llama modelo de resolución sistemática. Es un protocolo que tiene también 5 fases. Voy a ir nombrando cada una de ellas. La primera fase es clarificar la queja. ¿A qué me refiero? Separen los hechos de las interpretaciones. ¿Cuál fue el hecho? Se alzaron la voz, se gritaron, dijeron groserías, dio manotazos, X cosa. Ese es el hecho. La interpretación, es mal, es soberbio, es un prepotente, está loco, es un psicópata, es un sociópata. Eso ya es una interpretación. Primer elemento. Queja, el tutor me grita. Hecho verificable, uso de tono elevado. Esa es la primera parte, clarificar la queja. Segundo paso, identificar la emoción, cómo está impactando. ¿Qué emociones están involucradas? Miedo, ansiedad, humillación, inseguridad, indefensión. Hay que preguntarle a los involucrados, ¿qué emoción tienes en este instante? Tienen que nombrarla. Paso 3 o fase 3, identificar la necesidad no cubierta, de lo cual ya hablábamos hace ratito. ¿Qué necesidad no cubierta está comunicándonos eso? ¿Respeto? ¿Retroalimentación adecuada? ¿Claridad de expectativas o de roles? ¿Seguridad emocional? ¿Acompañamiento? ¿Tutoría? Es algo que tenemos que hipotetizar y también preguntar. No se trata de adivinar el pensamiento. Se trata de preguntar exactamente qué necesidad crees que no estamos cubriendo mutuamente. Y hay que preguntarlo tal cual. Eso no me quita autoridad, por favor, porque muchas veces esta idea es que el tutor se vea vulnerable. Yo creo que se puede enseñar desde la vulnerabilidad. Es el aprendizaje más valioso. De hecho, por ahí déjenme ponerles un ejemplo, cambiando de escenario. Hay un artículo científico muy interesante que analizó, y creo que les puede dejar claro por qué verse vulnerables es valioso, que analizó
¿Qué efecto emocional causaba en los pacientes que asistían a psicoterapia ver llorar a sus psicoterapeutas por lo que les compartían? Y uno puede decir, ¿cómo que el psicoterapeuta llora si voy a que me ayude, no a que esté peor que yo? Pues resulta que este artículo analizó a 200 sujetos que asistían a psicoterapia por eventos graves, por traumas graves, violación, qué sé yo, graves, y que al ver llorar a su terapeuta, no como estrategia, sino genuinamente, el paciente, el usuario, percibía sentirse acompañado, empático, vulnerable, y esto tuvo un impacto en su recuperación como supervivientes, como sobrevivientes. Fíjense cómo esto nos puede dejar un ejemplo a nosotros en estos ambientes de cómo la vulnerabilidad no nos hace perder autoridad. En fin, de hecho no recuerdo, pero creo que ustedes los pueden buscar en Cielo, en la base de datos de publicaciones científicas, como impacto o por qué los psicoterapeutas lloran. No recuerdo. Igual si gustan después me escriben y con gusto se los paso. Ese sería el paso número 3. Paso número 4, conversación de acuerdos, conducta futura. Hay que decirlo, oye, cuando me retroalimentes prefiero que sea en privado. Necesito que me digas qué esperas exactamente de mí. Eso ya es una frase que puede ayudar para mejorar las relaciones futuras. Paso 4, seguimiento. Eh, no discutirlo en ese momento, sino dejar pasar al menos 48 horas después. De hecho, las peores decisiones las tomamos, las peores decisiones permanentes las tomamos por emociones transitorias o pasajeras. Eso que quede muy claro. Por eso el seguimiento de esta situación debe hacerse al menos 48 horas después, ya que nos hayamos calmado. Reitero, este modelo es clarificar la queja, identificar la emoción, identificar la necesidad no cubierta, conversar acuerdos y finalmente hacer una reunión de evaluación 48 horas después. Esto nos sirve mucho, insisto, sobre todo para desescalar y para pensar en futuro. Y último protocolo, el llamado CNV. CNV es la abreviatura de comunicación no violenta, el modelo CNV, comunicación no violenta. ¿En qué consiste? Primero, otra vez son 4 pasos. Observar sin juzgar. Ejemplo, decirle al estudiante, oye, ayer en la ronda observé que elevaste el tono, o decirle al tutor, oye, ayer en la ronda o en el espacio X noté que usaste groserías frente al usuario o al paciente. Observar sin juzgar. 2, nombrar la emoción. Si se dan cuenta, este elemento siempre es repetitivo. Me sentí preocupado, me sentí tenso, me sentí confundido, confundida. Póngale nombre a su emoción. Paso 3, explicar la necesidad. Necesito claridad y un ambiente seguro para trabajar. Hay que clarificar las expectativas. Paso 3. Y paso 4, solicitar un resultado concreto, una conducta concreta. Lo que quiero que hagas es X cosa. Lo que no quiero que vuelva a suceder es Y cuestión. Aquí sí ya podemos clarificar las expectativas. 4 pasos de comunicación no violenta: observar sin juzgar, nombrar la emoción, explicar necesidad y solicitar conducta concreta. Y quizá yo aquí quiero compartir cuántas veces no han estado en escenarios donde a lo mejor el otro está en ira, tal cual en la explosión de ira. ¿Qué hacer? Bajen el volumen, parafraseen. Otra cosa que pueden hacer, cuando hay frustración intensa, reconocer el esfuerzo previo. Oye, sé que has estado intentando mejorar, sé que tienes un turno muy difícil, sé que tienes muchos alumnos a cargo, sé que la institución no ayuda. Cuando aparece el llanto, no minimicen. Por ejemplo, ¿cuántas veces decimos, no llores? Ay, por favor. El comportamiento humano no funciona con paradojas. Le dicen, no llores y llora más. Entonces, yo creo que ahí lo que podemos decir es, no tranquilo, simplemente acompañar, guardar silencio, no descalificar ese comportamiento, validar sin dramatizar, ofrecer una pausa. Por ejemplo, decir, respiremos un momento y retomamos. En 5 minutos volvemos. Estoy aquí, qué sé yo, ¿no? O sea, no tienen que ser psicoterapeutas para empezar a practicar cada una de estas cuestiones. Bueno, ahora vamos a trasladarnos a un ejemplo práctico, si les parece. Yo quise redactar o trasladar un ejemplo real que a mí me tocó ver.
y nos va a servir para mostrar como un conflicto realista que muestra sobre cupo, cansancio extremo, insultos, llanto, hiperventilación, impacto en el equipo, cómo este conflicto nos va a permitir como ejemplificar estos protocolos, ¿no? Nos va a permitir entender dónde escaló, qué señales ignoraron, qué protocolo podemos aplicar, qué se hizo bien, qué de plano la regaron o faltó. Entonces, lo leo rápido y ustedes me van ayudando para responderlo igual por el chat. Es un hospital rural, servicio de urgencias. Los participantes son el doctor Salgado, un médico adscrito, la jefa de turno, la doctora Itzel, una R2, el internista Marcos en su segunda semana de rotación y una enfermera de apoyo. Es el turno nocturno de las 2:15 de la mañana. Hay sobrecupo, hay desabasto, nada extraño. Hay 4 pacientes en estado crítico en este espacio. El desencadenante, el detonante. Llega una emergencia respiratoria, Marcos, el interno, debe preparar oxígeno y monitor, pero por su inexperiencia tarda y se confunde con los flujos. El doctor Salgado, el médico adscrito, exhausto tras 36 horas acumuladas, explota y dice verbalmente: eres un peligro para los pacientes, no tengo por qué cargar con incompetentes. Bueno, aquí la verdad le cambié un poco el lenguaje, fui muy cortés. Dice además: sal de aquí antes de que pase una desgracia. Además da un manotazo conductualmente sobre la mesa y tira una charola de guantes. La enfermera de apoyo se sobresalta, el R2 intenta intervenir, la doctora Itzel, pero el doctor la calla y le dice: tú tampoco te metas, ya estoy harto de que nadie sepa trabajar. Marcos, el internista, retrocede 2 pasos, respira rápido, literalmente comienza a hiperventilar, rompe en llanto y se sienta en el piso. Y dice entre sollozos: no quiero seguir aquí, me está doliendo el pecho. Bueno, ya no digo más, ustedes saben cuál puede ser el resultado final. Ahora, pregunta, eh, para ustedes, por supuesto. ¿Qué señales de alerta graves, de alerta temprana o ya de alerta, tal cual, podemos identificar en cada uno de los participantes? Por ejemplo, en cuanto a el doctor Salgado, el tutor, ¿qué señales se identifican en él? Vamos a centrarnos en ese rol. Vamos a aterrizarlo a la práctica. ¿Qué señales conductuales, emocionales, que estén en el caso, identifican en este médico tutor, en este médico encargado de la enseñanza? Las leo. ¿Qué señales de alerta estamos ahí identificando en este rol, en este sujeto, en esta persona? Digo, más allá de que se sientan identificados. En algunos casos, pero que no. Sobresalto. Ok, sobresalto. Gritos, insultos, descalificaciones directas, amenazas implícitas, golpe a objetos. Eso ya es violencia, perdónenme, ¿eh? Es violencia física, a lo mejor no todavía contra los involucrados, pero después de eso hay un pasito. Entonces, señales en el docente, en el médico, ahí tienen unas. Ahora vamos con el estudiante. En cuanto al otro participante, en cuanto a Marcos, ¿qué señales se identifican en él? Tempranas, de alerta. Igual las leo. ¿Qué señales se están identificando en él? Igual aquí Carolina nos decía prepotencia, claro, violencia, aunque prepotencia, ojo, y eso podría ser una interpretación. Por eso centrémonos en los hechos. Acuérdense, es esencial. Violencia psicológica y física, muy bien. Ahora, en cuanto al estudiante, hiperventilación, ¿cierto? Llanto incontrolable, sollozos, colapso emocional, dolor precordial, incluso pérdida de funcionamiento operativo. O sea, sería ilógico que lo mantuviéramos en ese espacio, ¿no? Sí, lo estamos precipitando a cometer un error todavía más grave del que ya había cometido. Entonces, vean las señales en el estudiante. Ahora, en el sistema, porque también hay señales en el sistema de salud aquí en ese espacio, ¿no? También, por ejemplo, con la enfermera, ¿qué señales empiezan a ver en la enfermera? La enfermera está detenida por el miedo. Los residentes están paralizados. Los pacientes no están siendo atendidos y requieren atención prioritaria. Y esta escena obliga a activar un protocolo inmediato de desescalada y, por supuesto, ya después notificar a la jefatura médica. Sería lo menos que pudiéramos hacer. Ahora, usemos este caso para pensar en activar el protocolo de los primeros 5 minutos.
Pensemos en ese protocolo de los primeros 5 minutos. Pregunta concreta. ¿Qué hacemos en el minuto 1? Desactivación del riesgo. ¿Qué hacer en el minuto 1? ¿Qué harían ustedes en el minuto 1? Recuerden que en el minuto 1 de este protocolo de los 5 minutos, lo que tenemos que hacer es alto controlador, detener la interacción sin humillar. Y la frase que podemos usar es, detengámonos un momento, algo importante está ocurriendo. Puedo usar la que quieran, pero aquí, aplicado al caso, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, oiga, doctor, su seguridad y la del paciente son nuestra prioridad. Alejémonos hacia atrás. O sea, desplaza el foco sin retarlo. Es un método de inserción suave, sin decirle eres un tal por cual. No se trata de eso. Ejemplo, reitero, doctor, su seguridad del paciente son nuestra prioridad. Hagámonos hacia atrás, por favor. Minuto 2, separación física. Bueno, aquí quizá al escrito habría que llevarlo fuera de urgencias por un minuto. Al doctor y al alumno en crisis, pues contenerlo emocionalmente, mientras la enfermera puede ayudar a estabilizar al paciente, ¿no? Ahí hay varios participantes, pero 2 por lo menos ya no pueden seguir en ese espacio. Al menos no como lo están haciendo. Minuto 3, contener al alumno. ¿Cómo? Respiración guiada. Acuérdense de inhalar y de exhalar. Contacto verbal constante. Evitar el contacto físico, por cierto, salvo consentimiento. O sea, no invadamos, no cometamos el error de invadir el espacio físico personal de las personas, salvo si ellos nos los permiten. Frases clave a utilizar en este minuto 3. No pasa nada, bueno, no es que pase nada. Esto ocurre siempre, respira conmigo, no estás solo, vamos a estabilizar primero tu cuerpo y después al paciente. Cada quien, insisto, con su estilo. Minuto 4, contención del tutor, usando el lenguaje neutral. Oiga, doctor, entiendo que la carga ha sido extrema, pero la prioridad es el paciente. Vamos a estabilizar el equipo para poder seguir o nos jodemos todos. No se confronta, no se evalúa su conducta en ese momento, no se habla del error, sino que se regula su estado emocional. Reitero, cada quien con su estilo, perdónenme por el mío tan sui generis y tan artesanal. Pero quienes hayan estado en esos espacios sabrán que no miento. Minuto 5, hay que reconectar las operaciones, distribuir funciones, redistribuir funciones. Por ejemplo, decirle a la enfermera que atienda la vía aérea, ventilación, a la R2 que maneje el escrito con la desescalada, que recupere el área segura con otro residente, en fin, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo utilizar este primer protocolo con, en un escenario real, ¿no? Este es un ejemplo de cómo utilizarlo en este escenario. Y lo hago, insisto, porque pareciera, en teoría, que no se pueden aterrizar. No, para nada. En el ejemplo que les voy a enviar, viene este mismo caso, pero con el ejemplo de los protocolos que acabamos de ver. O sea, viene la solución, vamos a decir así, la solución, el protocolo, para cada uno de estos 5 con este caso. ¿Les parece? Para que con calma la puedan revisar, lo puedan leer y por supuesto con toda calma, si se los permite, y yo quedo a su disposición, por supuesto, porque esa es la idea, me puedan preguntar con toda confianza a estos correos, a estas redes sociales. Yo con todo gusto quedo a sus órdenes y dejamos, si les parece, este tiempo final para dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, lo que ustedes tengan a bien compartir, por favor. Adelante. Las leo, las escucho, por favor, lo que tengan que mencionar. Doctor, tenemos una pregunta de la doctora Virginia Trujillo y dice, en el caso de la nueva ola de alumnos con enfermedades mentales funcionales que traen un conflicto subyacente, se hace aún más difícil detectar el preconflicto. Estoy totalmente de acuerdo, y eso no es su responsabilidad, por supuesto, me queda claro. Ay, mira, de hecho, voy a usar una frase con mucho cuidado que le escuché alguna vez a una psiquiatra. Reitero,
para que quede claro. La uso como ejemplo porque nuestros espacios llaman salud, convocan salud, salud mental, pero también convocan patología. Y a veces, espero que sea la menor de las veces, patología llama patología. No sé si me expliqué, es decir, espacios llenos de estrés, desgastantes, con desgaste profesional, violentos, convocan a personas con las mismas características. Y, y por eso a veces estas personas se sienten como peces en el agua en esos espacios, porque son precisamente los escenarios donde mejor se desempeñan. Ahora, yo creo que aquí sería importante como sugerencia, pues no tenemos ni tiempo ni recursos para aplicarles una evaluación psicológica profunda o una evaluación psicométrica, pero quizá aplicarles al menos un examen del estado mental que nos permita saber qué tipo de estudiantes tenemos, qué tipo de rasgos, ni siquiera estoy diciendo tendencias, rasgos de personalidad. Estamos teniendo que pedir ayuda interdepartamental de psiquiatría, psicología, lo que tengamos a la mano, establecer un convenio de servicio social con alguna universidad donde se geste un programa precisamente de filtrado, o sea, no tenemos ni que gastar, de filtrado, de screening o de tamizaje, si quieren llamarle así, para este tipo de estudiantes, como para que esas señales, banderas rojas nos permitan saber frente a quién estamos y en el mejor de los casos, pues aplicar a lo mejor ya no digan una batería de pruebas, una prueba. Hay pruebas rápidas, confiables, estandarizadas, muy seguras, muy confiables para el escenario mexicano, que nos pueden dar resultados válidos y confiables y tener una ruta de acompañamiento hacia ellos. Ahí están las opciones, ¿no? Pero quizá aquí lo importante es empezar con un examen del estado mental, una entrevista, tal cual, una entrevista para entender con quién estamos, porque eso precisamente nos va a dar una idea muy valiosa de cómo generar el acompañamiento, porque sí, definitivamente estoy de acuerdo. Muchas veces lo que gestionamos no son conflictos, gestionamos patologías graves. En el mejor de los casos, ansiedad, depresión, en el peor, pues rasgos verdaderamente sociópatas, psicópatas, de acoso sexual, en fin, ¿no? Ya eso es complicado, pero sí, yo creo que la vía podría ser esa. Dicen también aquí, déjenme leer, por favor. Comunicación no violenta, eso es lo que significa. Protocolo de comunicación no violenta. Déjenme leerlo rápidamente. Estos protocolos, de hecho, se los voy a enviar para que lo tengan ahí como eh, siempre de consulta, con el ejemplo aterrizado de este caso, por supuesto. Desde el pregrado, totalmente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Las jerarquías, el liderazgo. Uy, no te cuento, Eduardo. Es lamentable, pero pues para nadie es un secreto también que el liderazgo autocrático, autoritario, dictatorial es muy común en estos ambientes. Y también el trabajo en equipo es una habilidad que falta. Gracias por la ponencia, Verónica. Al contrario, gracias por asistir. Espero te haya sido útil. Virginia, hemos tenido recientes hasta con 5 medicamentos en uso. ¡Wow! No, eso ya es polifarmacia y es muy grave. No tendrá por qué tener ese tipo de esquema, si me lo permites decir. Digo, igual no sé el cuadro, pero es un exceso, sobre todo con los avances en psicofarmacología actuales, porque ya se incluyen todos los programas por el tema de la no discriminación. Sí, al menos en mi ramo anestesia, rápidamente escala de sesión, otras cosas, pero es por el mismo estrés normal. Sí, claro, de psiquiatría, wow. En fin, qué valioso volver a leer esto. Tenía un rato que no me sentía tan emocionado por verlo. Hasta me están dando ganas de volver a los escenarios clínicos, pero por lo pronto creo que no va a ser posible. En fin, ¿algún otro comentario? Yo les quiero dejar, además de mis datos, por favor, si quieren tomar la foto, igual les voy a enviar las diapositivas. Con toda confianza, dejo el espacio abierto. Estos son mis 2 correos corporativos de la institución que en este caso hoy represento. Y que por cierto tiene posgrados del área de la salud en donde se contemplan estos protocolos no violentos. Mi correo personal y mis redes sociales. Yo tengo un podcast de contenidos de salud mental y educación, se llama Sí y qué. He publicado 6 capítulos iniciales.
estos meses lo he tenido que descuidar por sobrecarga de trabajo, pero estamos a punto de lanzar el séptimo, así que será un placer si ustedes así lo consideran recibirlos en YouTube o en TikTok, sobre todo porque son profesionales del área de la salud y qué mejor que contar con sus opiniones y retroalimentación y sugerencias para que cada día quede mejor. Pues hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias por su paciencia, por su espacio. Espero hayamos cumplido los tiempos y las expectativas. Gracias a ti, Javier. ¿Qué herramienta breve sería útil para determinar psicopatología? Al menos rasgos, yo quiero quedarme con rasgos. El examen mental, si me permiten, les puedo enviar como un ejemplo, un protocolo ya estandarizado para México. Y en cuanto a herramientas o test, bueno, hay muchos, pero quiero sugerir tres. El MMPI-2, que no es tan corto, pero es muy útil. El inventario multifásico de la personalidad Minnesota, MMPI-2. El inventario Briggs-Myers, que es de personalidad. Y sugiero, por supuesto, aplicarlo e interpretarlo con apoyo de un profesional de salud mental, inventario Briggs-Myers, aquí se los coloco en el chat. Y por último, un test que incluso es computarizado, no necesitan la versión manual, que evalúa funciones ejecutivas, funciones del lóbulo frontal, que por cierto, desde el cual tomamos decisiones impulsivas, etcétera, racionales, que se denomina test de tarjetas de Wisconsin. Lo conocen popularmente como el Wisconsin, para acabar pronto. Wisconsin. Igual yo no tengo la versión computarizada, digital, pero sí tengo la versión digital manual para que ustedes puedan leerlo. Con todo gusto también, si lo necesitan, se los comparto. Sugerencia concreta, ¿no? Creo que esas tres, alguna de esas tres, no las tres por supuesto, podrían ser muy útiles junto con un examen del estado mental. Y gracias por tu comentario, Javier. Pues bueno, ahora sí, gracias a todos, a todas. Un placer haber compartido con ustedes y nuevamente espero permanecer en contacto. Mil gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho su participación. Y a todos ustedes, nuestro personal de salud con actividad docente, recordándoles que la presente capacitación obedece a la generación de competencias para el personal de salud, ya sea que usted la atienda voluntariamente o por indicación de sus jefes. No existe una lista de asistencia de esta. El seguimiento de su capacitación es mediante la realización, aprobación de su examen y descarga de su constancia, una vez concluida la sesión en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, el CIESABI. Y aquí mismo vamos a poner los materiales que el doctor nos va a compartir junto Con con gusto. la grabación de este seminario. Y damos por finalizada la sesión del día de hoy. Si es Sabi, agradece su interés en la educación continua y permanente. Hasta luego. Hasta luego, gracias.